Bien, entonces, bueno, pues esa pérdida o deterioro rápidamente progresivo del campo visual es algo que ustedes ya bien conocen, que está asociado al desprendimiento de retina. En este caso es un desprendimiento de retina inferior que va deteriorando el campo visual superior. Bueno, pues todo esto lo conocen muy bien. Por supuesto, saben identificar entre una retina aplicada y una retina que tiene líquido por debajo de ella misma y lo que conlleva ese deterioro del campo visual. Bueno, vamos a recordar algunos puntos importantes. El vítreo, que es algo que todos conocemos y que todavía no sabemos muy bien para qué sirve o por qué lo tenemos, pero sí sabemos que da muchos problemas y es como el apéndice. Si nos operan del apéndice y nos quitan el apéndice, no sirve para nada. Pero bueno, así es el vítreo y también hay muchos que dicen que es para dar problemas y darle chamba al cirujano de retina. Lo que es importante aquí entender es que con el paso del tiempo también existe un cambio bioquímico en el vítreo. Sabemos que el vítreo tiene moléculas de ácido hialurónico que están intercaladas con fibras colágenas tipo 13, 12 y 13, que son los elementos que conforman esa consistencia, vamos a decir, del humor vítreo, esa consistencia gelatinosa. Con el paso del tiempo, esas moléculas de ácido hialurónico tienden a desintegrarse, de tal manera que se juntan las fibras colágenas, se hacen áreas extensas de líquido, que es a lo que les llamamos lacunas, y por supuesto va haciendo que el vítreo sea mucho más móvil. Lo que a su vez, con el paso del tiempo, va promoviendo la separación de este vítreo o de este gel de la superficie de la retina. No tengo que decirles, seguramente lo han visto en las clases anteriores, que esa hialoides puede observarse si sabemos hacer una biomicroscopía con un lente especial de segmento posterior. Hay un lente al que le llamamos el Bayadi Cajura, que hace muy fácil la identificación de esa hialoides. Hoy en día, pues, la tomografía y el ultrasonido nos dan información respecto a si está o no el vítreo desprendido, pero sí es importante, si quiero decirles, es muy importante identificar si está el vítreo o no desprendido, o si tiene desprendimiento parcial. Básicamente porque cuando este vítreo se separa de la parte posterior, se desplaza hacia la parte anterior, y esto es lo que genera una tracción en el sector de la pars plana y de la ora serrata. 2 milímetros hacia atrás y 2 milímetros hacia adelante es en lo que conocemos, perdón, de la ora serrata es lo que conocemos como la base del vítreo, y ahí es donde se generan la gran mayoría de los desgarros, de las rupturas. De hecho, se ha identificado que en el sector temporal superior es en donde más frecuentemente vamos a encontrar los desgarros. Así es que, bueno, pues eso seguramente ya se los han recalcado muy bien en las clases anteriores. Aquí, por ejemplo, vemos una ruptura retiniana ya con líquido por debajo de la retina. Cuando esa ruptura está en el trayecto de un vaso sanguíneo, pues esto genera un sangrado. En este caso, no hubo sangrado y podemos ver muy bien ese trayecto del vaso, como podrán verlo en el área de desgarro o de ruptura o de solución de continuidad de la retina. Y bueno, pues esto es lo que genera que pase el líquido de la cavidad vítrea a través de esa ruptura y se acumule este líquido entre la pared ocular y la retina. Aquí pueden ver abajo a la izquierda un desgarro en herradura, que todavía no está levantado el flap. Del lado derecho, arriba, podrán ver ya un poco levantado el flap. Y abajo a la derecha podrán ver también un flap ya levantado con una retina que aún no se ha desprendido. Y así podemos ver
la diálisis, podemos ver esa separación de la retina que está en el borde de donde termina a lo que llamamos la hora serrata. Podemos ver desgarros en flecha, desgarros con bordes irregulares, como los ven hasta la derecha, y podemos ver también los desgarros o rupturas lineales. Esos desgarros que son lineales, en la gran mayoría de las veces progresan hacia la parte posterior del globo ocular, o sea, hacia la mácula. Pero a veces son inferiores y se autolimitan. Por eso es que vamos a ver esa línea de pigmento que hace que se detenga la progresión del líquido subretiniano hacia la parte inferior. Por eso es que van a ver frecuentemente que hay desgarros, incluso longitudinales, como los que están viendo abajo a la derecha, que están asociados al líquido subretiniano y a limitación, es decir, a una barrera, como si hubiéramos puesto, como si hubiéramos puesto fotocoagulación que impide la progresión de ese líquido subretiniano. Si se deja de oír, necesito checar que me sigan oyendo. ¿Sí me siguen oyendo? Sí, se escucha todo. Gracias. Muy bien. Sabemos también que la deformación abrupta y en forma, es decir, esa deformación muy espontánea que tenemos cuando hay un trauma ocular, por ejemplo, una pelota de golf, una pelota de squash o un BB gun, que son esas pequeñas balas redondas que tenemos, deforman el ojo o el globo ocular y hacen que éste se repare de inmediato. Esto es lo que va a hacer que el vítreo sufra una deformación muy espontánea, muy rápida, y de esa manera se desprenda, especialmente si hay licuefacción vítrea. Esto sucede muy frecuentemente sin el trauma ocular en los ojos con miopía elevada, como pueden ver el cuadro arriba a la izquierda, en donde hay atrofia de la coroides, y esto es lo que es muy representativo de una coroidorretinopatía miópica degenerativa, que pues es una representación de ese agrandamiento del globo ocular. Bueno, este fenómeno genera desprendimiento del vítreo y a su vez una ruptura en la retina. Sabemos que los síntomas más frecuentes son ver flashazos de luz, a lo que llamamos fotopsias, esas manchas volantes que se mueven también como hilos, como moscas, ya es a lo que llamamos miodesopsias, por supuesto visión borrosa, y ya cuando vemos un escotoma periférico, pues es claramente evidente un desprendimiento de retina. Si hacemos campos visuales, vamos a ver, quiero recordarles, esto quizás no tenga que decírselos, nada más quiero hacer un recordatorio. Si tenemos un desprendimiento de retina inferior, pues vamos a tener un deterioro del campo visual superior, sea nasal o temporal respectivamente, y eso es lo que nos está dando la información, o sea, esa sintomatología nos está dando la información de en dónde está ese desprendimiento de retina. Bueno, creo que espero que ya haya tenido oportunidad el grupo de identificar los aspectos más importantes de un desprendimiento de retina a través de las clases. Sé que mis compañeros han sido muy enfáticos en decir todo esto. Les pido una disculpa si sueno para ustedes un tanto repetitivo, pero sí es importante mencionar los puntos en la exploración en donde debemos ser muy acuiciosos y muy enfáticos. La agudeza visual, por ejemplo, es es un punto de información que nos va a decir qué tanto el estado refractivo y qué tanto es el pronóstico lo que va a ser importante que nosotros le digamos al paciente. Los reflejos pupilares, el estado de la cámara anterior, la presión intraocular y el vítreo anterior. ¿Por qué decimos esto? Bueno, si tenemos un ojo con una miopía elevada, es decir, tenemos un eje
longitudinal muy grande, sabemos que esa retina es muy adelgazada, porque es como cuando inflamos un globo. En la medida que le metemos aire a un globo, aumenta el volumen y esto hace que se adelgace la retina. Bueno, si se adelgaza la retina, también se adelgaza la coroides, también se adelgaza la esclera, pero principalmente la retina, que es la que sufre esas rupturas cuando se desprende el vitrio. Si tenemos un desprendimiento de retina extenso y de larga evolución, esto generalmente va acompañado de un defecto pupilar aferente. De tal manera que si en nuestra exploración vemos este hallazgo, sabemos que esto tiene muy altas probabilidades de que tenga un desprendimiento de retina extenso y antiguo, y por supuesto eso repercute en el pronóstico de recuperación visual, porque muy frecuentemente esos desprendimientos son desfavorables en cuanto a las células que están en la mácula, y eso pues hace que no recuperemos la agudeza visual que esperábamos. Si encontramos flare o células, tenemos que pensar en un desprendimiento de coroides. Esto es muy poco frecuente, pero cuando lo vemos, estamos hablando de una exploración rutinaria en donde sabemos que todo esto son datos que vamos acumulando para la toma de decisiones. Bien, el desprendimiento coroideo sí es algo que es un reto, porque podría parecer fácil pensar que esas bolsas que estamos viendo de coroides, de desprendimiento coroideo debajo de la retina, como pueden ver en su mano derecha, pudieran servir de indentación, y efectivamente sirven de indentación, pero frecuentemente vamos a encontrar que tienen membranas epirretinianas, esos arrugamientos o estrellas que vemos en la parte inferior de esta fotografía. Son representativos de membranas epirretinianas y esas se tienen que quitar. Si no las quitamos, con un cerclaje es muy difícil que podamos hacer que eso reste fuerza. La presión suele estar baja y cuando vemos en el vitrio anterior células, tenemos que pensar, aunque no veamos un desprendimiento de retina muy claro, si ustedes hacen una exploración en un paciente que tiene estos síntomas, miodesopsias, fotopsias, y lo examinan a la lámpara hendidura y ven células en el vitrio anterior, eso tiene altísimas probabilidades de ser un desprendimiento de retina regmatógeno o tener un desgarro. Ver células en el vitrio es muy sintomático de tener una ruptura en la retina. Y si alguna vez ven un desprendimiento de retina, la gran mayoría de las veces inferior, que no le encuentran un desgarro, se vale hacer una angiografía. Si la angiografía muestra hiperfluorescencia, ese desprendimiento de retina no es regmatógeno, es decir, no está ligado a una ruptura. Y por eso es que ustedes van a tomar la decisión de no llevarlo a la sala de operaciones. Y si en la oftalmoscopía indirecta ustedes no pueden hacer una identificación de un desgarro, se vale poner el lente de 3 espejos y hacer indentación. Con el lente de 3 espejos también podemos hacer indentación y aproximar la retina a la visualización del ojo del explorador y así poder identificar un desprendimiento, un desgarro. Bueno, tengo que decirles que un dibujo, pues, es muy importante para el plan quirúrgico. Sabemos que la pars plana está comprendida en líneas circulares, como la pueden ver en este esquema. Son las dos primeras. Esa es la pars plana. Luego viene el ecuador. Luego vienen los meridianos. Y así es como vamos a identificar en qué región de la retina está desprendida. Y por eso es que sabremos en dónde colocar nuestro cerclaje o nuestra indentación. Sí saben que la retina, pues ya han hecho ustedes seguramente muchos dibujos. La retina aplicada se pinta de rojo, la desprendida de azul,
Los desgarros es rojo con el borde azul. La degeneración en encaje es esta cuadrícula que se hace en forma hexagonal, perdón, en forma diagonal, y la retinosquisis azul con puntos también es algo que debemos de enfatizar muy bien en el dibujo. La opacidad de medios, a diferencia de lo que vendría en la lógica, se debe de pintar de color verde, incluyendo las hemorragias vítreas. Y la pigmentación en retinocoroides aplicadas, pues se debe de pintar en negro, y la pigmentación con líneas diagonales cruzadas es la degeneración en encaje en retina aplicada. Como pueden verlo aquí, esas líneas que ven en el desprendimiento de retina, en la parte azul, son líneas de demarcación de desprendimientos antiguos. Podrán ver ahí una diálisis, que es una ruptura. Podrán ver ahí también una hemorragia en vítreo, una degeneración en encaje en retina desprendida y degeneración en encaje en retina aplicada. Creo que esto también ya lo han de haber visto en las clases anteriores. Un desgarro superior tiene muy altas probabilidades de generar un desprendimiento de retina rápidamente progresivo, y un escotoma rápidamente progresivo inferior. Mientras más cerca de la línea media, más probabilidades tenemos de producir esta morfología que va aumentando y que va progresando hacia el lado contralateral. Así es que siempre que tenemos un desgarro cerca de la línea media, pues vamos a tener un desprendimiento más representativo de ser equidistante entre el lado contralateral, me estoy refiriendo a la línea media, y así es como tenemos también un desprendimiento de retina inferior. Un desprendimiento de retina central, pues es lo que hemos visto frecuentemente, que se asocia a trauma ocular con un desprendimiento abrupto del vítreo que genera una ruptura en la mácula, y eso a su vez un desprendimiento de retina central. No vamos a ver retina periférica desprendida. Todo está en la parte central, y frecuentemente vamos a ver que hay sangre en este grupo de pacientes. Bueno, esto que ustedes ven aquí es la imagen de lo que hacemos en todos los desprendimientos de retina. Seguramente van a ver o van a conocer gente que ya no pone cerclaje escleral. En el instituto nos gusta poner cerclaje escleral porque es lo que ha demostrado durante muchos años que tiene las mayores probabilidades de mantener la retina aplicada durante muchísimos años. Por supuesto, después de una criocoagulación, que es la generación de cicatriz corioretiniana a expensas de quemadura, de una quemadura de congelación. Esto aplicado alrededor de un desgarro es lo que hace que ese desgarro esté sellado, bien sea por criocoagulación o por endofotocoagulación. Si ustedes se imaginan cuál es la cantidad de desprendimientos de retina en la actualidad que se reaplican con cerclaje, probablemente sea muy diferente a lo que se usaba hace 30 años o 20 años, incluso 10 años. Hoy en día se está haciendo más cirugía en intraocular, es decir, vitrectomía y intercambio líquido-aire o líquido-gas para reaplicar la retina. Ese es un procedimiento que tiene muy altas probabilidades de desarrollar catarata. Por lo tanto, si se hace eso, hay que hacer facovitrectomía, que es un doble procedimiento. Y por eso es que es muy importante entender que mientras menos se toque el ojo por dentro, menos probabilidades tenemos de desarrollar complicaciones. Algo muy importante que usamos como concepto de éxito en la cirugía de retina es que el cerclaje abarque un área lo más grande posible del desgarro. Si tenemos un desgarro, como lo ven en la imagen superior derecha,
podrán ver que está incluido en todo el lomo de la indentación. Ese es un cerclaje muy bien puesto. Si tenemos un cerclaje de ese tamaño en un desgarro muy pequeño, pues vamos a estar haciendo una elongación del ojo, como se hace cuando ponemos un cerclaje, una elongación del eje anteroposterior que hace que el ojo se miopice. Por eso es que a la gente no le gusta mucho poner el cerclaje, y mucho es porque también le da flojera. Pero es una dioptría, tal vez una dioptría y media, lo que genera esa elongación, y por eso es que vale la pena ser lo menos invasivo posible, por lo menos en la parte interior del ojo. Lo que hacemos con el cerclaje es restarle fuerza a las fibras del vítreo. Como podrán ver en este esquema, un cerclaje con mayor dimensión en su eje anteroposterior, pues va a tener una fuerza mayor para liberar esa fuerza del vítreo que ejerce sobre la retina. Esa tracción. Es como si tuviéramos cuerdas amarradas al tapiz y estuviéramos jalando el tapiz y de repente nos acercan la pared. Bueno, pues eso va a generar que se aflojen las cuerdas. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el objetivo de poner un cerclaje. Un objetivo, quitarle fuerza al vítreo. Y el otro es montar ese desgarro sobre el lomo que produce el cerclaje. Un desgarro pequeño, pues es mejor que lleve una indentadura que no tenga mucho desplazamiento anteroposterior, como lo pueden ver en la fotografía izquierda. Si tenemos dos desgarros pequeños, no podemos poner dos cerclajes. Es mejor poner un cerclaje que tenga mucha amplitud, que tenga una extensión lo suficientemente amplia como para abarcar los dos desgarros y de esta manera impedir que haya el traspaso del líquido de la cavidad vítrea al espacio subretiniano. Entonces, hay desgarros que son pequeños y los podemos incluir así. Saben que tenemos que poner una sutura, 1 milímetro posterior y 1 milímetro anterior al cerclaje, en este caso la esponja, para hacer la indentación. Y esto es lo que va a generar esa indentación. Cuando oigan indentación, es porque ustedes están viendo el desplazamiento de la imagen de la retina hacia la cavidad vítrea. Eso es lo que nosotros expresamos cuando hablamos de indentación, bien sea con un cerclaje o bien sea con el material indentador para ver o visualizar el desgarro. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ahí en las esquemas que tiene, o sea, la literatura sí he visto mucho en cuanto a las suturas para hacer la indentación del cerclaje, la distancia que tienen que tener respecto al implante. Eso está muy descrito, como dice usted, 2 milímetros o 3 milímetros más que el grosor del implante, pero ¿qué tan largo debe ser el túnel intraescleral? Es decir, de donde entras con tu punto y donde sales. Ahí no he encontrado qué tan largo tiene que ser. Mira, tiene que ser 2.33 micras del grosor. No es cierto, hombre. Eso nadie te lo va a contestar. ¿Quién habló? Mario, doctor. A ver, Mario, hiciste una excelente pregunta, ¿eh? Déjame decirte, pero nadie te va a contestar eso. Tú tienes que ver la esclera y ser muy cuidadoso en tomar la decisión de cuánto decides que mide esa esclera. Porque no importa si mide 3 o 4 o 2 milímetros. Tienes que entender que la aguja tiene que pasar a la mitad del espesor. Pero no de profundidad, doctor, sino de largo, o sea... de largo. De largo. Con que tomes 3 milímetros es suficiente. O sea, no tiene que haber algo específico para decir que va a quedar bien. No, porque es que depende mucho del grosor de la esclera.
Si tú tienes una esclera gruesa y tomas 1 milímetro, seguramente va a estar muy bien. Si tomas 1 milímetro de la mitad del espesor de la esclera, vas a tener muy buen rango de soporte de esa esclera. Ahora, perfecto. tomas, por ejemplo, si es una esclera muy delgada, como en los miopes altos, y tomas nada más la pura episclera, pues sí, muy probablemente se rompa esa esclera con el paso del tiempo. Se rompa en el sitio de la sutura, ¿me entiendes? Ok, perfecto, gracias, Doc. Entonces, ¿sí contesté tu pregunta? Sí, o sea, no hay como tal, o sea, de lo otro sí se habla mucho de específicamente cuánto, porque es lo que va a generar que tanta indentación, entre más, o sea, que tengas una buena separación de los puntos para que haya una buena indentación, pero sí, o sea, esa era mi duda, que en realidad no es como tal que haya un valor específico que se necesite en cuanto a la longitud del punto. No. Perfecto. Todo esto, pues es como la medicina, es un arte y tú tienes que ir tomando decisiones con base en la pero cirugía tú más calcular, artesanal. sí, exacto. Tú tienes que calcular que es la mitad del espesor de la esclera y tomar pues, lo más que puedas, ¿no? El problema es que cuando decides tomar más milímetros longitudinalmente, tienes más riesgo de perforar la retina, ¿sí? Ok, Es decir, doctor, muchas de gracias. agarrar un cachito de retina, especialmente si no tomaste la mitad del espesor de la esclera. ¿Ok? Perfecto. Entonces, pero bueno, calcúlale entre 2 y 3 milímetros, eso es suficiente. Mira, aquí se está haciendo patente cómo se toma 1 milímetro de cada lado de los bordes del cerclaje para poder hacer que la esclera se monte un poquito sobre el cerclaje, ¿sí? Ahora, algo que yo he identificado, yo ya hace mucho que no empleo esponjas redondas y es muy difícil conseguir las esponjas ovaladas. Si consigo esponjas ovaladas, pongo esponjas ovaladas, como las están viendo en este dibujo, pero la verdad es que es muy difícil y lo que hago generalmente es cortarlas longitudinalmente a la mitad. Una 504 o una 505, dependiendo del desgarro. Si aquí tuvieran un desgarro, vamos a hacer el ejercicio, si tuvieran un desgarro de 3 áreas de disco, vamos a suponer que un área de disco es lo que están viendo aquí en este desgarro, ¿sí? Si tuvieran 3 áreas de disco y estuviera el desgarro o la parte superior del desgarro en donde está el borde de la T que están viendo ahí, este es un cerclaje que tiene ¿cuánto creen que mida este cerclaje o este implante? Generalmente los ovalados son 6 milímetros. Si midiera el doble el desgarro, se puede poner un implante de 6 milímetros. El doble me refiero de lo que están viendo ahorita, ¿sí? Y esto es lo que tienen que ver. No sé si me pude expresar bien ahí. Sí, doctor. Ahora, hay gente que tiene tiene el concepto de poner cerclajes radiales. Y está bien. Hay veces que se puede poner un cerclaje radial. Pero esto es mucho mejor ponerlo cuando los desprendimientos de retina están por debajo del ecuador. Y eso generar si ustedes ponen un cerclaje por debajo del ecuador, es decir, por atrás del ecuador, van a producir una miopización mucho mayor y una deformación con una formación de astigmatismo a expensas de la esclera, que si lo ponen
que si lo ponen anterior al ecuador. Por eso es que hay personas que prefieren el implante radial. Incluso dicen, cirujano, gran cirujano, cirugía pequeña, y se refieren a poner implantes radiales chiquitos. A mí no me gusta hacer eso porque los implantes radiales no están quitándole la fuerza a el resto de la retina, al resto del vítreo que está ejerciendo tracción sobre la retina periférica. Si ustedes ven un desprendimiento de retina con un desgarro aislado que no tiene zonas de degeneración en encaje, zonas de blanco sin presión o de degeneración microquística en la retina restante, es sensato poner un implante radial. Si no es así, es preferible poner un cerclaje. Doctor, o muchas veces, que... incluso ahí sí se recomienda. ¿Perdón? Perdón, es que le interrumpí, disculpe. Le iba a hacer una pregunta. Sí, Mario. No, es que había leído que justo en el tema de los implantes radiales, que un problema es que cuando se ponían un cerclaje 360 en desgarros en herradura sencillos, digamos, que a veces se hacía el fenómeno de boca de pescado. Ahí a usted, o sea, en su experiencia, ¿eso sí sucede con los cerclajes o cómo se evita ese fenómeno? Mira, por supuesto está descrito, pero te voy a decir un secreto que es muy, muy importante entender. Un cerclaje se tiene que poner no muy apretado. Mucha gente piensa que mientras más apretado dejes la sutura o el nudo, vas a producir una mayor indentación y así a fuerzas vas a agarrar el desgarro. Y la verdad es que con la pura grasa orbitaria que está en el entorno del cerclaje, cuando ya pones el ojo en forma natural, después de cerrar la conjuntiva, la misma grasa orbitaria hace que el cerclaje haga la indentación. Entonces, sí, puedes desarrollar una boca de pescado en un cerclaje 360 grados, pero la verdad es que la gran mayoría, si tú dejas una indentación no muy elevada, con la pura burbuja de gas o de aire, se deshace esa boca de pescado. Es decir, te lo voy a decir de esta manera, Mario. Yo no he visto un desprendimiento de retina que no se haya solucionado a través de persistir una boca de pescado, porque en la gran mayoría de los casos, la burbuja de gas o de aire aplana esa boca de pescado. ¿Ok? Okay. Y por ejemplo, doctor, o sea, eso realmente poner un segmento o algo así de pequeño para un desgarro pequeño, pues, o sea, no tendría un mayor beneficio que poner un cerclaje en 360, ¿o sí? Exactamente, cita. Ese es a lo que me refiero. Si ya le vas a poner algo, pues de una vez ponle algo que le proteja toda la base del vítreo o el ecuador. Pues sí, pero un paciente que ya tiene todas estas alteraciones en la retina probablemente pues tiene más predisposición a desarrollar una más adelante, ¿no? Exacto. Blancos sin presión, degeneración microquística, degeneraciones en encaje en otra parte de la retina, pues son susceptibles a sufrir por tracción del vítreo sobre la retina. ¿Ok? Entonces, por supuesto, un cerclaje les va a ayudar muchísimo más que un implante radial. ¿Sí? O segmentado. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Si hay que tomar en cuenta todos estos. Es preferible poner un cerclaje, aunque te lleve el doble de tiempo, pero tener más seguridad sobre el futuro de esa retina. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Vean aquí otro cerclaje. Yo les voy a ser franco, hace ya mucho tiempo que no pongo un cerclaje radial. Es la verdad. Bueno, también tengo muchísimo tiempo de no hacer drenaje en la gran mayoría de los casos de retina. Lo que les decía, la gran mayoría de los desgarros son superiores, sí hay inferiores y eso. Pero tomando ese punto en cuenta, sabemos que si ponemos una burbuja
de gas o de aire grande que se coloque por detrás de la base, por detrás de la hialoides posterior, que en la gran mayoría de los desprendimientos de retina ya está generado ese desprendimiento de retina. Si lo colocamos en posición boca abajo a ese paciente, ese líquido se va a salir por el desgarro con esa posición por 3 o 4 horas y dejarlo en posición sentada, en la gran mayoría de los casos, se pone en contacto la burbuja con el desgarro. Y eso es lo que hace que se pegue la retina sin tener que hacer un drenaje. ¿Ok? Pero bueno, eso ya es para quienes se vayan a dedicar a retina, ya lo irán viendo con más fineza. Pero bueno, es uno de los conceptos que quería yo externarles respecto a poner un cerclaje radial o circunferencial. En el mercado ustedes van a ver que hay silicón sólido, como es los dibujos que están viendo en la parte superior. Ese silicón, esos implantes son como llantas en los que se pone una cinta, como ves en la parte superior, en la parte que dice A. Esa va encima de los implantes que ven hacia abajo, B, C y D. ¿Ok? En el Conde no ponemos esto desde hace muchísimos años. Creo que ya en los últimos 30 años no hemos puesto una llanta de estas. Generalmente ponemos un implante de esponja, como lo ven en la parte inferior, E, F y G, que son esponjas. La F, que es la 506, la venden, pero es cada vez más difícil. Y no sé si es porque ya nos acostumbramos a pedir la esponja redonda, como la ven en la parte superior de ese dibujo, que es la E, y esa se corta a la mitad. Y es muy fácil cortarla a la mitad y poner un implante que dé muy buena indentación. Entonces, bueno, pues esto es una visualización de un desprendimiento de retina que generó lo que ya conocen ustedes como vitreoretinopatía proliferativa, que después de hacer vitrectomía y de laminación de las membranas, podemos ver esa retina reaplicada e incluso todavía algunas marcas de endofotocoagulación frescas en la parte inferior. Bueno, no quiero quitarles más tiempo, nada más recordarles que este es un fenómeno que se presenta en un 8 a 10% de los casos exitosamente tratados de desprendimiento de retina y que, bueno, pues tenemos que entender muy bien, son estas membranas que se generan o nacen por encima de la retina y al contraerse o al arrugarse, promueven un desprendimiento de retina. Y esto es a través de la migración de células del epitelio pigmentado hacia la cavidad vítrea, y esto a su vez genera una metaplasia que derivará en la formación de membranas que pueden ser circunferenciales, como lo ven en la mano, a su mano derecha. Y ya hemos identificado que el humor vítreo es un generador de membranas. Esto tuvimos oportunidad de publicarlo en el 95, cuando identificamos que la matriz vítrea es una cama para generar la proliferación de membranas a través de esa metaplasia del epitelio pigmentado con la retina. De tal manera que cuando vemos un paciente que tiene desprendimiento de retina que operamos exitosamente, tenemos que seguirlo en forma semanal, porque esta generación de membranas se desarrolla en las 4 a 6 semanas siguientes después de la cirugía. Mientras mejor indentación, mientras más amplio esté protegido el desgarro por el implante que se haya seleccionado, más probabilidades hay de que esa vitreoretinopatía proliferativa no nos desgracie a un desprendimiento de retina o un redesprendimiento de retina. ¿Sí? Es una pesadilla ver esto. Esto es lo que no queremos ver en nuestros casos
en el posoperatorio. Seguramente tendrán una clase de vitreoretinopatía proliferativa, pero quiero, pues, no está mal que tengan un repaso de lo que hoy llamamos la clasificación. La verdad es que la usamos muy poco. Ustedes van a ir viendo que en la medida que se va contrayendo el vítreo y las membranas, se va desprendiendo más la retina y se va haciendo más acartonada. Y pues no importa si es la C o la D, tenemos que entrar, tenemos que quitar esas membranas y reaplicar la retina. Así es que, bueno, pues estos son los conceptos más importantes de lo que significa una indentación en una cirugía de desprendimiento de retina. No sé si hay alguna pregunta. Mientras vienen las preguntas, quiero mostrarles rápidamente un video en donde ya se hizo una vitrectomía y se está utilizando el tercer instrumento que generan los los líquidos perfluorocarbonados, que nos sirven como una tercer mano. Aquí podrán ver que del lado izquierdo tenemos un forceps que está tomando la retina, del lado derecho está el endoiluminador y el líquido perfluorocarbonado está empujando la retina hacia atrás. Menciono esto por ese concepto de quitar la atracción tangencial que ejerce un cerclaje y lo que ejerce en el sentido anteroposterior esas membranas, también en forma tangencial. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una duda, doctor. ¿Qué sería la característica clínica con la que usted decidiría si hacer solo cerclaje o ya entrar con facovitrecto cerclaje? Excelente pregunta. Mira, los pacientes que tienen cirugía de catarata, es decir, pseudofacos, son pacientes que desarrollan desgarros muy pequeños. Es bien difícil identificar los desgarros en el pseudofaco. Estos casos ya tienen lente intraocular. Es muy fácil quitarles el vítreo, hacer una buena disección de la base del vítreo, eso sí, y eso se desarrolla con un alto vacío y alta frecuencia, como lo hace el de Alcon, pero lo que es importante es entender el flujo. Si tenemos un flujo que desarrolle la entrada rápida y exitosa de vítreo a través de la boca, podemos generar una muy buena disección de la base del vítreo. Sea como sea, el quitar el vítreo de la base del vítreo, digamos que sustituye a poner un cerclaje. Entonces, en esos casos, tú puedes hacer que el vítreo, la remoción del vítreo, sea suficiente como para no considerar poner el cerclaje en los pseudofacos, ¿sí? Desprendimientos de retina pseudofacos, así se les llama. ¿Ok? Desgarros muy posteriores, desgarros que están por atrás del ecuador, pues ahí sí, ni modo, es más fácil considerar hacer vitrectomía, y si es fáquico el paciente y por arriba de 50 años de edad, por supuesto hacer facovitrecto. Yo les hago facovitrecto como sea, porque me ha tocado operar pacientes por abajo de los 45 años de edad, hacer vitrectomías por abajo de los 45 años de edad, y aún así desarrollan catarata. Pero bueno, el concepto, hacer facovitrecto o vitrectomía en vez de cerclaje, la primera indicación, y es en donde mejores resultados van a haber, es cuando el paciente es pseudofáquico. ¿De acuerdo? ¿Sí, ok, doctor, gracias. ¿Sí contesté tu pregunta? ¿Sí me expresé bien para ti? Sí, otro pedacito de duda que tenía era que hay ocasiones en las que los residentes de retina en el Conde nos dicen que según el desprendimiento o la cantidad de desgarros, a veces ellos deciden hacer facovitrecto y al mismo tiempo cerclaje. Entonces, no sé si usted tenga alguna idea de ese tipo de cirugías, ¿cuándo se podrían hacer? Mira, no hay una receta de cocina. Así,
cuando pensamos en la primera indicación de hacer vitrectomía en un desprendimiento regmatógeno sería, yo te digo, desprendimiento pseudofaco. Si hay desgarros, múltiples desgarros, que están muy cerca del ecuador o por detrás del ecuador, lo sensato también es hacer vitrectomía. ¿Ok? Sí. Ahora, si tú tienes desgarros inferiores, podría haber algún tipo de controversia en hacer una vitrectomía o no. Yo prefiero, mientras puedas evitar una vitrectomía, va a ser mejor para el paciente. Un desgarro inferior, puedes reaplicar esa retina. Cuando tienes un desgarro inferior y retina desprendida por arriba del ecuador, vas a poder reaplicar la retina si colocas al paciente boca abajo y estar totalmente boca abajo o totalmente boca arriba durante las primeras 42 horas. Ok. Entonces, esto, a ver, son conceptos, ¿eh? Y podremos tener una mesa redonda en donde haya controversia. Y haya gente que diga, no hombre, la vitrectomía te quita de muchos problemas y te resuelve mucho más rápido el problema. No es cierto. No es cierto. Tú ve cómo es la tendencia en la gran mayoría de la gente que está operando de los adscritos en retina, y vas a ver cómo la gran mayoría se inclinan por el CERCLAS, ¿no? Sí. Porque te quita mucho, te da fuerza para la tracción tangencial y para la tracción anteroposterior.